Se exigía a los comandos que fueran aptos, que supieran nadar, que pudieran manejar cualquier vehículo a motor. Pero la condición indispensable era que cualquier comando podía pedir regresar a su unidad cuando acabara la misión. Pocos tenían la oportunidad de hacerlo. Hoy, en tiempo de dados, comandos de guerra. Hola y bienvenidos a la nueva entrega de Tiempo de Dados. En esta ocasión vamos a hablar de Comandos de Guerra, la tercera edición. La segunda edición nos vino de manos de Ediciones Chronopolis, si no recuerdo mal, que son los culpables de Universo y de Superheroes Inc. Pero bueno, esto no tiene nada que ver. Esto está ya lanzado a manos de Ediciones Sombra, que, bueno, como podéis ver, el formato es bastante cuco. De hecho, es un formato que utiliza Ediciones Sombra en todos sus juegos, que la verdad es bastante conveniente para llevarlo de aquí para allá y para que sea más o menos utilizable. Si le tengo que mirar algún pero, es el tema de que no tenga solapas, hace que se me despelleje cada vez que intento abrirlo, con lo cual el juego se destroza. Pero me consta que al dueño de la editorial estas cosas le molan, que los libros se destrocen por el uso, así que tampoco pasa nada. Total. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un juego bastante completito de la Segunda Guerra Mundial, que utiliza el sistema Sombra, que es además un sistema que utiliza esta editorial, y que la verdad es que está muy bien, aunque no vayas a utilizarlo nunca como juego de rol, está muy bien como lectura, principalmente porque no solamente te hablan del conflicto al principio del libro, sino que además luego tiene otros apartados detallados en los cuales te hablan de cosas acerca de la guerra. O sea, ya cuando llegas al apartado de retaguardia te hablan de cada uno de las facciones de la guerra, te hablan acerca de sus armas, acerca de sus circunstancias. Está todo plagado de anécdotas, notas. Está además muy bien explicado. O sea, ya como no soy de manuales bélicos, de hecho es que no tengo ninguno. Y la verdad es que esto está francamente bien. El sistema Sombra, ya pasando a otro margen de cosas, es un sistema que el núcleo es bastante sencillo. Tiras 3 dados de 10, sí, en eso se parece un poquito a Hitos. Tiras 3 dados de 10, pero en este caso no coges el mediano ni nada por el estilo, sino que simplemente tiras 3 dados de 10, 2 de ellos tienen que ser más o menos iguales o parecidos, y uno tiene que ser distinto. ¿Esto es por qué es? Porque en este sistema, cuando tú lanzas los dados, te dicen bastante marcadamente que nunca recojas los dados, porque con esa tirada vas a resolver tanto si has tenido éxito como si no, como si hay algún tipo de efecto especial, si estás combatiendo las localizaciones y el tipo de daño, todo con la misma tirada. ¿Cómo funciona? Normalmente tienes unos atributos, unas habilidades, que van hasta una escala de 30, y entonces lo que tienes que hacer es tirar, sumar los dados y sacar por debajo de tu habilidad. Evidentemente, si hay dificultades, se sumará y se restará a ese número que tú tengas. En eso se parece un poquito a variantes del BRP. Entonces, con esto que sacas, el dado que es distinto normalmente suele indicar cosas como localizaciones. En caso del que lleves algún tipo de arma, el tipo de daño se determinará con sumas de los dados, a veces con sumas de los dados, a veces con el dado mayor de esos dos o con el dado menor de esos dos. La verdad es que tiene muchas variantes con respecto a una simple tirada de dado. Esto hace que el núcleo del juego sea bastante sencillo, pero encuentro que de vez en cuando se complica un poco demasiado, además porque las explicaciones son digamos que están muy redactadas en plan formato texto. Cuando digo formato texto es que no son demasiado esquemáticas. No son demasiado esquemáticas y muchas veces te dan por supuesto que has entendido completamente algo que te han explicado 5 páginas antes y simplemente no lo remarcan. Hay muy pocos puntos en los cuales veas que se remarcan cosas y muy pocas tablas explicativas. Hay algunas tablas explicativas en la creación de personaje, que la creación de personaje funciona como en algunos juegos de antaño, como Traveler, en el cual vas con una especie de carrera en la cual simplemente vas añadiendo la infancia, la educación, las distintas carreras profesionales que hayas podido tener, y se van añadiendo. Eso hace que el sistema de creación de personaje sea muy realista. Esto además hace que cuanto más viejo sea el personaje, además
Hay unas puntuaciones de historial que te suelen dar defectos. También hay cosas como ventajas, defectos y ese tipo de cosas que puedes ir comprando con distintos reservas de puntos. O sea, tenéis que ir muy atentos a cuando os digan puntos de desarrollo, puntos de tal, porque te lo explican una vez y luego deduce tú de qué están hablando. Es con lo único que lo cual digo con el sistema, le falta alguna cosilla para ser un poquito más manejable. Eso sí, es un juego completísimo. Lo único que me parece que no tiene reglas es de batallas navales. O sea, pero vais a tener para aéreas, para combates de tanques. Vais a tener unas listas de armamento muy exhaustivas, con muchísimo... Con la verdad es que hay muchísima sigla. Muchísima sigla que si a la que vayas un poquito despistado, este libro se te puede llevar por delante, la verdad. Porque claro, aquí por ejemplo tienes la lista de las abreviaturas y ya así os podéis hacer más o menos una idea de la locura de detallismo que tiene este juego. Y la verdad, si sois gente que tenéis un cierto interés en hacer partidas de la Segunda Guerra Mundial, este juego está muy bien. Además, tiene un extra, que vosotros sabéis que yo siempre doy puntos por hacer según qué cosas, que es que tiene módulo. Tiene módulo hacia el final del juego, con lo cual podéis coger, podéis leeroslo, disfrutarlo y si queréis incluso los podéis probar. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.